Pues hola, buenas noches a todas las personas que están conectándose y a las personas que nos van a ver también on demand. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Me gustaría compartir con ustedes que este es el bloque uno de varios bloques que vamos a estar haciendo justamente respecto a las personas con discapacidad y específicamente en este bloque vamos a hablar de cómo la nutrición para las personas con discapacidad es importante y cómo también es un derecho humano. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué les parece si vamos a comenzar? No sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también que, pues bueno, estos fundamentos científicos y sociales de la nutrición en personas con discapacidad nos van a apoyar a todos. Y además de eso, que ya tenemos curso abierto para que pudieran ustedes estarse incluyendo dentro de él. Vamos a empezar en marzo, ojalá y podamos contar con ustedes. Pues bueno. Hoy vamos a hablar de la nutrición como derecho humano y determinante social de la salud. Primero hay que ver una mirada desde los derechos humanos, la discapacidad y el desarrollo sostenible. No podemos amar lo que no conocemos. Y desafortunadamente, ahora con tanta información, es importante aterrizar algunas cosas y sobre todo comprender que la nutrición en la persona con discapacidad va muy de la mano para un estado de homeostasis o un estado de biosis o un estado de salud que obviamente buscamos en todas las personas, pero específicamente en la persona con discapacidad es importante. Hoy en la mañana comentaba con una doctora, con la doctora Leticia Hernández, cómo es importante que todas las personas pues tengamos la posibilidad de estar dentro de nuestro estado de salud óptimo, pero también la nutrición, específicamente hablando de ello, tiene que migrar a esta parte de pues comprender también cuáles son las realidades, ¿no? que afrenta la sociedad mexicana. Entonces, la nutrición no puede entenderse únicamente como un proceso biológico destinado a cubrir requerimientos energéticos y funcionales del organismo. Desde la segunda mitad del siglo XX y con mayor claridad en el siglo XXI, la alimentación adecuada ha sido reconocida como un derecho humano fundamental, estrechamente vinculado con la dignidad, la igualdad y el desarrollo integral de las personas. Esta transformación conceptual ha permitido desplazar la narrativa reduccionista que consideraba la nutrición como un asunto privado o doméstico, incluso también en este discurso donde solamente las mujeres tenían que estar centradas en la nutrición, ¿no? Para situarla dentro de un marco jurídico internacional que obliga a los estados a garantizar el acceso a alimentos suficientes, inocuos, nutritivos y culturalmente pertinentes. En este sentido, la nutrición se posiciona no solo como un componente de la salud, sino como un determinante estructural del bienestar y de la justicia social. El derecho a la alimentación adecuada encuentra su fundamento normativo en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación suficiente. Posteriormente, el Comité de Derechos Económicos eh, sociales, culturales y demás, mediante la Observación General número 12 en 1999, precisó que este derecho no se limita a la mera disponibilidad de alimentos, porque pensábamos nada más que los mercados debían de tener alimentos y ya. ¿No? Sino que incluyera la accesibilidad física y económica, sostenibilidad adecuada, cultural y calidad nutricional. Ya estamos adentrándonos a este término, ¿no? De esta manera, la alimentación va a dejar de ser un acto individual para convertirse en una responsabilidad colectiva y estatal. La Organización Mundial de la Salud, reconocida por sus siglas OMS, ha enfatizado reiteradamente que la malnutrición en todas sus formas, incluyendo desnutrición, deficiencias de micronutrientes, sobrepeso y obesidad, constituyen uno de los principales factores de riesgo para enfermedades y mortalidad prematura a nivel global. La nutrición, por tanto, entonces no es un fenómeno aislado, sino es un eje transversal que incide en el desarrollo cognitivo, la capacidad productiva, la resistencia a enfermedades infecciosas, la salud mental y la esperanza de vida. De ahí que nosotros estemos hablando entonces en este conversatorio el día de hoy sobre nutrición.
¿Por qué? Porque la carga global de enfermedad atribuible a dietas inadecuadas supera incluso la asociada al tabaquismo en varios contextos, lo que confirma que la alimentación constituye uno de los determinantes más influyentes en la salud poblacional. Sin embargo, reducir la discusión a parámetros biomédicos sería insuficiente. La nutrición debe analizarse como un determinante social de la salud, es decir, como un resultado de las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Factores como el ingreso, la educación, el territorio, el género, la etnicidad y la discapacidad influyen directamente en el acceso a los alimentos saludables. La pobreza alimentaria no es únicamente una carencia calórica, es una expresión estructural de desigualdad que se reproduce a través de sistemas económicos inequitativos, políticas agrícolas desbalanceadas, cadenas de distribución concentradas en grandes conglomerados y entornos alimentarios que privilegian productos ultraprocesados por encima de opciones nutritivas. Y ahorita es lo que vemos en el mercado. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas FAO, ha señalado que más de 700 millones de personas en el mundo padecen hambre crónica, mientras que más de 2.000 millones experimentan inseguridad alimentaria moderada o grave. Y aquí sería conveniente que nosotros viéramos si tenemos dentro de nuestra casa, que la mayoría en muchas ocasiones contamos con ello, inseguridad alimentaria. Esta paradoja coexiste con una epidemia global de obesidad, lo que evidencia que el problema no es solo la cantidad de alimentos disponibles, sino su calidad de distribución y accesibilidad. La denominada doble carga de la malnutrición refleja un sistema alimentario que genera simultáneamente desnutrición y enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente en poblaciones vulnerables. En este contexto, resulta imprescindible incorporar la perspectiva de la discapacidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de condiciones médicas que atañen a todas las personas, ¿no? Vemos, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2006, que establece en su artículo 25 el derecho de las personas con discapacidad al disfrute del más alto nivel posible de salud sin discriminación. Asimismo, el artículo 28 reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado. Y hablar de un nivel de vida adecuado significa incluir alimentación, vestido y vivienda adecuados. Estas disposiciones implican que los estados deben garantizar que las personas con discapacidad tengan propiamente acceso equitativo a servicios de nutrición, programas de apoyo alimentario y políticas de seguridad alimentaria, considerando ajustes razonables, obviamente, y medidas específicas cuando sea necesario. Las personas con discapacidad enfrentan riesgos nutricionales terribles. Particularmente, estos derivan tanto en condiciones clínicas específicas como barreras estructurales. Por ejemplo, tenemos dificultades motoras que pueden limitar la preparación de alimentos, barreras comunicativas que pueden dificultar el acceso a información nutricional, dependencia económica, naturalmente, que puede restringir la compra de alimentos saludables, y entornos institucionalizados que propiamente pueden imponer dietas no individualizadas. Y hay que recordar las premisas para que una dieta sea realmente funcional. No hablamos ya propiamente de dieta, sino de un régimen alimenticio. Y una de las principales características que debe de tener los regímenes alimenticios es que justamente tiene que ser personal, tiene que ser individualizado. Otra, inocuo, además de ello, pues bueno, adecuado, suficiente, entre muchas otras cosas más. Además, en muchos contextos, la discapacidad se asocia con mayor pobreza, lo que incrementa obviamente la vulnerabilidad alimentaria. Ignorar esta intersección implica perpetuar inequidades invisibilizadas dentro de las políticas públicas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible refuerza esta visión integradora y vamos, el objetivo de Desarrollo Sostenible 2 busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, promoviendo la agricultura sostenible. Paralelamente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 promueve la salud y bienestar, mientras que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 plantea la reducción de desigualdades. La articulación entre estos objetivos evidencia que la nutrición es un punto de convergencia entre desarrollo económico, justicia social y sostenibilidad ambiental. No puede existir un desarrollo sostenible sin garantizar acceso universal a una alimentación adecuada para todas las personas. Desde una perspectiva ética, la nutrición como derecho humano obliga a replantearnos la manera en la que se diseñan políticas públicas.
No basta con implementar programas asistenciales temporales. Es necesario transformar los sistemas alimentarios para que sean inclusivos, equitativos y sostenibles. ¿Qué implica esto? Regular la publicidad de alimentos ultraprocesados, fortalecer la agricultura local, garantizar un etiquetado claro y accesible, porque la mayoría no entendemos el etiquetado y los que estamos dentro del sector salud, pues lo logramos entender, pero si no estamos dentro del área de nutrición, pues bueno, es una vorágine de cosas, ¿no? Promover la educación nutricional inclusiva y asegurar que las personas con discapacidad participen activamente en la formulación de políticas alimentarias. Asimismo, el enfoque de derechos humanos exige dimensiones, lo que los estados no solo deben adoptar medidas progresivas, sino evitar retrocesos injustificados. La seguridad alimentaria no puede depender exclusivamente de la capacidad adquisitiva individual. Y esto hay que entenderlo, pues ello perpetúa obviamente desigualdades estructurales. En cambio, entenderse como base en principios de universalidad, invisibilidad e interferencia de los derechos humanos. En América Latina, particularmente en México, la coexistencia de la pobreza, inseguridad alimentaria y alta prevalencia de obesidad reflejan un entorno alimentario por demás precario y posiblemente desigual. La disponibilidad masiva de productos con alta densidad calórica y bajo valor nutrimental, sumada a la limitada accesibilidad a alimentos frescos en zonas marginadas, genera un patrón epidemiológico interesante y muy complejo. En personas con discapacidad, estas condiciones obviamente pueden amplificarse debido a las limitaciones de movilidad, menor riesgo por ingreso laboral, obviamente, barreras en el acceso a servicios de salud preventiva, entre muchas otras cosas, que ahí que retomemos nosotros este tema, ¿no? Comprender la nutrición como determinante social implica reconocer que las intervenciones deben ir más allá del consejo individual. La educación nutricional es importantísima y no nos vamos a cansar de decirlo ahora más que existen muchos TikTokers y existen muchos influencers que están dando consejos a mansalva que ni siquiera entienden lo que es la nutrición específica, ¿no? Hay que entender que no nos resulta insuficiente, mejor dicho, porque, porque si no se acompaña de cambios estructurales en el entorno alimentario, esto no sirve. Las recomendaciones dietéticas carecen de efectividad cuando el acceso físico o económico a alimentos saludables está restringido. En ese sentido, la justicia nutricional emerge como un concepto clave: garantizar que todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica o discapacidad, puedan ejercer su derecho a una alimentación adecuada. Hasta aquí estamos hablando de derechos, si no nos estamos metiendo, si están viendo cálculo calórico, no nos estamos metiendo a requerimientos nutricionales y micronutrición, nos estamos metiendo nada más en temas de justicia social. Entonces, en síntesis, la nutrición constituye un eje transversal que articula los derechos humanos, salud pública y desarrollo sostenible, y específicamente en las personas con discapacidad es más importante. ¿Por qué? Porque reconocerla como derecho implica asumir compromisos jurídicos y éticos. Entenderla como determinante social obliga a intervenir en las estructuras que producen desigualdad. Vincularla con la discapacidad exige diseñar políticas inclusivas y sensibles a la diversidad. Esta perspectiva integral es indispensable para avanzar hacia sociedades más justas, donde la alimentación no sea privilegio, sino efectividad de dignidad. Entender y comprender la nutrición como un derecho humano implica trascender la idea tradicional de la alimentación como una responsabilidad individual o familiar, para situarla dentro del marco jurídico internacional que reconoce su carácter universal, indivisible e interdependiente con otros derechos humanos. Este enfoque entonces va a obligar a analizar los fundamentos normativos, las obligaciones estatales, las dimensiones éticas y las implicaciones políticas que derivan del reconocimiento del derecho de la alimentación adecuada, y específicamente de la alimentación adecuada a las personas con discapacidad. Vamos a adentrarnos un poco, vamos a hablar sobre los fundamentos normativos internacionales del derecho a la alimentación. Se acercaba conmigo una mamá de un paciente de una persona con discapacidad y decía que muchas veces los cuidadores primarios son los que más sufren justamente al momento de hablar sobre alimentación. Y es importante traer a la mesa que los fundamentos normativos internacionales justamente nos hablan también de ello. Nos hablan que también existen normas de cuidado para los cuidadores primarios. Y es importante, por demás, que nosotros entendamos algo.
El derecho a la alimentación adecuada tiene su origen formal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otros elementos, la alimentación. Principio fue posteriormente desarrollado, entre otros elementos, en el Pacto Internacional de Derechos Socioeconómicos Culturales, el PIDESC, en 1966, particularmente en su artículo 11, donde los estados parte conocen el derecho fundamental y obviamente lo van a reconocer para que toda persona esté protegida contra el hambre. Hasta la fecha creo que todos seguimos viendo programas como Hambre Cero, programas incluso de ciertas cadenas televisivas que hablan justo sobre combatir el hambre. Incluso en cadenas comerciales grandes están estas cuestiones de redondeo, donde es importante saber que, no voy a hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero es importante saber que hay muchas ocasiones que sí favorecen a las personas. Y dentro de ese paquete que justamente se brinda, hay muchas personas con discapacidad, hay muchas jefas de familia que también lo necesitan. Entonces, entender esto es entender esta justicia alimentaria de la que tanto estamos hablando. La observación general número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 99 clarifica que el derecho a la alimentación no se limita solamente a la disponibilidad de alimentos, como lo habíamos hablado, sino que implica que estos sean suficientes en cantidad y calidad, culturalmente aceptables y accesibles física y económicamente. Asimismo, subraya que el acceso debe ser sostenible en el tiempo y no comprometer otros derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la nutrición deja de ser un asunto asistencialista y se convierte en un compromiso jurídico vinculante. Los estados no solo deben evitar que las personas padezcan hambre, sino crear condiciones estructurales que permitan a la población acceder a alimentos saludables, nutritivos y sin discriminación. Todo esto vincula. Entonces es importante saber por qué, porque si incluso yo estoy cometiendo estos actos, pues también puedo caer en discriminación. Obviamente discriminamos porque somos ignorantes, no porque seamos malas personas. Y justamente para ello, pues bueno, tenemos muchísimas herramientas que podemos echar mano de ellas para podernos empezar a cultivar dentro de ello, ¿no? Ahora, hablar sobre las obligaciones del Estado para respetar, proteger y garantizar es importantísimo porque el enfoque basado en derechos humanos establece que los estados tienen tres niveles de obligaciones respecto a los derechos de la alimentación: respetar, proteger y garantizar. En México le decimos cumplir, ¿no? Respetar implica no interferir directa o indirectamente en el acceso de las personas a una alimentación adecuada. Por ejemplo, evitar desalojos forzosos que priven a comunidades medios de producción agrícola, que exige obviamente terceros que van a empresas privadas alimentarias en este derecho. ¿Qué incluye esto? Regular la comercialización de productos nocivos, la publicidad y la población infantil, la regulación de alimentos básicos, de la importancia que de repente digamos, y dejaron de existir. Veíamos el café Melvin, y pues bueno, dejó de existir la directoria, dejó de existir, y hay unos sitios que pues es marcado de existir, se transformó. ¿Por qué? Porque lo relacionamos a algo, pero justamente esa relación que hace nuestro cerebro no va directamente a la funcionalidad del alimento, sino va a una necesidad que está cumpliendo, que me traemos aquí. Entonces, perfecto, alimentación o sobre alimentación, pues, pues, estamos hablando nosotros justamente de una alimentación que cubre las necesidades calóricas y justamente llega a estas dosis que nosotros estamos buscando o específico a este estado de salud que buscamos. Garantizar implica adoptar medidas positivas para facilitar y proveer acceso a alimentos cuando las personas no pueden obtenerlos por sí mismas. Esto puede traducirse en programas de apoyo alimentario, subsidios, sistemas de protección social o políticas agrícolas sostenibles. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación Agrícola y la Agricultura, FAO, la agrícola, han señalado que estas obligaciones deben de implementarse mediante métodos legislativos coherentes, mecanismos de monitoreo y asignación presupuestaria adecuada. Sin voluntad política, hay que entenderlo, y recursos suficientes, el derecho a la alimentación para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, permanece como una declaración y hasta la fecha en muchas ocasiones lo vemos en nuestro territorio mexicano.
Entender que la nutrición como componente del derecho a la salud es importante, nos lleva a hablar de la Organización Mundial de la Salud, que ésta ha reconocido que una alimentación adecuada es condición indispensable para el disfrute del más alto nivel posible de salud. El más alto nivel posible de salud. Entonces estamos hablando que la nutrición es importante en todos los niveles. Decía, dice, mejor dicho, un gran nutriólogo que es influencer también aquí, Luis Cañamar. Luis Cañamar es un gran nutriólogo entre ellos y hay muchos más, ¿no? Pero voy a hablar específicamente de él. No es que existan problemas de salud a base de la nutrición, es que existen problemas de salud porque queremos meter la nutrición en todo y no sabemos cómo reconciliarnos con la comida. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque obviamente esto nos genera problemas de salud y estos problemas de salud en muchas ocasiones generan estas disbiosis del eje intestino-cerebro, entre muchas otras cosas que a la persona con discapacidad le hacen mucho daño. Como quiera, a lo largo de estos días, de estos martes que vamos a estar haciendo, es importante saber que vamos a hablar sobre todo esto, ¿no? Las dietas inadecuadas constituyen uno de los principales factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo la gran epidemia de la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares que muchos las sufrimos, hipertensión que muchos las sufrimos y ciertos tipos de cáncer. Desde la perspectiva de determinantes sociales de la salud, la nutrición no solo influye en la prevención de la enfermedad, sino en el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar, la productividad laboral y la calidad de vida. La malnutrición infantil, por poner un ejemplo, no puede generar retraso en el crecimiento y en el desarrollo neurológico con consecuencias permanentes en la trayectoria educativa y económica de la persona. Por ello, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud son interdependientes. La vulnerabilidad o la vulneración de uno afecta directamente a otro, ¿no? La falta de acceso a alimentos nutritivos incrementa obviamente la carga de enfermedad, mientras que los sistemas de salud deben integrar estrategias de prevención nutricional como parte de sus políticas públicas. A pesar del reconocimiento jurídico internacional, la realidad global de la pandemia muestra profundas inequidades alimentarias. Según informes recientes de la FAO, millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria severa, mientras que se enfrentan al sostenido en obesidad y enfermedades relacionadas con dietas hiperproteicas y pobres en nutrientes. Saludos a todas las personas que siguen a los influencers que dicen que las dietas cetogénicas funcionan para todos. Saludos. Saludos a las personas que siguen creyendo en que ciertos productos es milagrosos. Saludos. Funcionan para todos. Y esto hay que recordarlo. No funcionan para todos. Hay que reconciliarlos primero con la comida nosotros. Y para ello es un proceso interno. Y para ello existen los profesionales de la nutrición y estamos los profesionales de la salud para acompañarlos. No justamente cuando veo yo a un influencer que ahora todo el mundo nos sentimos, no, y estamos con una camarita y estamos hablando. Esta paradoja revela que el problema no es únicamente la disponibilidad global de alimentos, sino su distribución y calidad. Las poblaciones en situación de pobreza, comunidades rurales marginadas, personas indígenas y personas con discapacidad enfrentan sumamente mayores barreras para acceder a alimentos saludables. La pobreza nutricional no solo se manifiesta como insuficiencia calórica, sino como un consumo predominante de alimentos ultraprocesados de bajo costo y alto contenido energético. Y es que ¿quién de nosotros no ha tenido dinero en algún determinado momento, y ahí estoy contando los pesitos, para ir a comprar un jamón, para ir a comprar una barra de pan de caja, para ir a comprar queso y mayonesa? Y si yo me como un sándwich, es una carga proteica, obviamente moderada, pero es una carga de sodio altísimo y también es una carga de almidón altísima y también obviamente este ultraprocesado me va a generar saciedad temprana porque también está acompañado del panecito y qué rico es el panecito. Pero en una persona diabética, insulino dependiente, pues obviamente va a ser todavía más complicado. Y esto se genera en una cadenita completamente catastrófica que después hablaremos de ella, ¿no? La inequidad alimentaria se relaciona directamente con desigualdades económicas, concentración de mercado, falta de infraestructuras de distribución y políticas agrícolas orientadas a monocultivos industriales en detrimento de sistemas alimentarios locales. En este sentido, la nutrición como derecho humano exige intervenciones estructurales que transformen el entorno alimentario y no solo la conducta individual.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad introduce en esta dimensión crítica al debate sobre nutrición y derechos humanos el artículo 25. Y el artículo 25 establece que las personas con discapacidad tienen derecho al más alto nivel de salud posible, sin discriminación, y obviamente, mientras que el artículo 28 reconoce el derecho universal a una vida adecuada o a un nivel de vida adecuado, incluyendo esto, la alimentación. Las personas con discapacidad pueden enfrentar riesgos nutricionales particulares debido a barreras físicas, económicas y sociales. Obviamente hay muchas más, pero principalmente estas tres barreras son importantes que nosotros las tengamos en cuenta, ¿no? Dificultades motoras pueden limitar la preparación autónoma de alimentos, barreras comunicativas pueden restringir el acceso a información nutricional, institucionalizaciones pueden imponer dietas no individualizadas y menor participación laboral de las personas con discapacidad puede reducir ingresos disponibles para adquirir alimentos saludables. Asociamos siempre que la alimentación saludable es comer mucha lechuga, comer manzanas, comer muchas cosas, no en exceso. Y la verdad es que no. En muchas ocasiones para alguna persona puede ser sano, justamente en el mismo ejemplo que estábamos tomando, comer un sándwich. No, volvemos. La alimentación debe de ser individualizada, personal, y esto es importante. Además, la discapacidad y la pobreza mantienen una relación bidireccional. No lo digo yo, lo dicen los estudios. La malnutrición en etapas tempranas de la vida puede incrementar el riesgo de discapacidad, mientras que vivir con discapacidad puede aumentar las posibilidades y las probabilidades de inseguridad alimentaria. Y esto es preocupante, obviamente, porque esta intersección obliga a diseñar políticas públicas inclusivas que contemplen ajustes razonables, accesibilidad en programas alimentarios y participación activa de las personas con discapacidad en formulación de estrategias nutricionales. No basta solamente con que traigamos a la mesa tu expertise, mi expertise o la expertise de varios, no, sino que la persona con discapacidad tome acción, empiece a realizar las cosas y para ellos, y obviamente construir los bienes personales, pero bueno, le enseñemos a ser sumamente independiente. ¿Por qué? Porque ignorar esta dimensión va a perpetuar estas desigualdades, obviamente, que son invisibles para muchos de nosotros dentro de los sistemas de salud y protección social. Incorporarla, en cambio, va a fortalecer este enfoque de justicia social que sustenta el derecho a la alimentación. En suma, reconocer la nutrición como derecho humano implica asumir que el acceso a alimentos adecuados no depende exclusivamente de la voluntad individual ni del mercado, sino de estructuras sociales en las que tú y yo pertenecemos. Económicas, obviamente, y políticas que deben ser reguladas desde el enfoque de derechos humanos. Discusión entre el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y la proposición de derechos de las personas con discapacidad. Evidencia que la nutrición es un eje transversal de la construcción de sociedades más equitativas. Este marco conceptual sienta las bases para comprender la nutrición no solo como un fenómeno biológico, sino como una expresión de justicia social, responsabilidad estatal y nacional, y obviamente compromiso ético con la dignidad humana. Si bien el derecho a la alimentación terrestre coincide en muchas instituciones nacionales, la realidad global evidencia profundas brechas entre los normativas y condiciones materiales de millones de personas. La nutrición como determinante social de la salud no puede analizarse sin considerar los factores estructurales que condicionan el acceso a la disponibilidad y la calidad de alimentos. La inseguridad alimentaria, entonces, y la pobreza nutricional no son eventos aislados ni consecuencia de decisiones individuales inadecuadas. Son el resultado de sistemas económicos, políticos y sociales que producen esta desigualdad de manera sostenida. Y aquí viene este discurso de que es que, ay, pobrecito, como es pobre, es sucio, porque todo eso lo tenemos en la mente. Creemos que todos tenemos este mismo privilegio, ¿eh? Entonces hay que empezar a quitarlo y a aterrizarnos un poquito. Maripi, no estás en la vida allá alta, no, 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 vives en una clase media que ya dicen que no existe. Entonces hay que aterrizarnos. La nube del privilegio que no nos cegue. No todos somos nosotros. Y esto es importante y hay que tratarlo con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque cada vez más vemos personas que no les alcanza el dinero, pero si en nosotros está, que viene y pasa a alguien que te está pidiendo comida, no te está pidiendo dinero, pues bueno, apoyarle, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO,
Estima lo que ya habíamos hablado, ¿no? 700 millones de personas en el mundo enfrentan hambre crónica, mientras que más de 2.000 millones de personas experimentan inseguridad alimentaria moderada o grave. Y esto también lo experimentamos nosotros, aunque digamos que vivimos en un privilegio cuando vamos a restaurantes. Nosotros ni siquiera quieren entrar al restaurante y si sigue las normas de higiene, el distintivo H, si sigue todas las normas de salud específicas, habidas y por haber. ¿Por qué? Porque una cosa vemos el platillo nosotros bien rico, que uy, qué bruto, un pescado, vemos, no sé, lo que se te antoje, piensa en lo que quieras. En unos tacos de trompo, que es lo más característico. En el norte le decimos tacos de trompo a lo que comúnmente se le conoce en el centro sur como tacos de... ah, no, no es taco de trompo, taco al pastor. ¿Ok? Entonces es importante esto. Estas cifras para nosotros van a reflejar una distribución profundamente desigual de recursos y oportunidades. La inseguridad alimentaria no solo se define por la ausencia total de alimentos, sino por la incertidumbre constante respecto al acceso. Familias que deben reducir porciones, saltarse comida, priorizar alimentos bajo costo de baja calidad nutricional, el estado de vulnerabilidad permanente y obviamente esto perpetúa el estado de desnutrición y entre muchas otras cosas el estado de mal salud. Este fenómeno está estrechamente ligado a la desigualdad de ingresos, el desempleo, la informalidad laboral y la falta de protección social. Desde la perspectiva de derechos humanos, la inseguridad alimentaria constituye una vulneración directa al derecho a la alimentación. No se trata de carencia accidental, sino una falla estructural en la garantía de derechos económicos y sociales. El acceso a alimentación saludable no puede depender exclusivamente del poder adquisitivo individual, pues ello perpetúa brechas entre grupos socioeconómicos que hasta la fecha nos sigue generando problemas. Uno de los fenómenos más complejos de las últimas décadas es la denominada doble carga de la malnutrición. En muchos países, especialmente de ingresos medios como México, coexisten tasas significativas de desnutrición infantil con prevalencias elevadas de sobrepeso y obesidad en población adulta o incluso infantil. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que las dietas inadecuadas constituyen uno de los principales factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, estas dietas no surgen únicamente de elecciones individuales, sino de entornos siempre que necesitan el consumo de productos ultraprocesados con alta densidad calórica, alto contenido de azúcares, sodio y grasas saturadas, pero sobre todo y lo más importante, bajo nivel nutricional. En este contexto de pobreza, los alimentos ultraprocesados suelen ser más accesibles y económicamente más disponibles que frutas, verduras y proteínas frescas. Esto genera un patrón paradójico donde la inseguridad alimentaria no conduce necesariamente a bajo peso, sino a una obesidad asociada a deficiencias micronutricionales. Qué fuerte, porque entonces vemos a gorditos con anemia y decimos, bueno, pero es que la anemia solamente la asociamos a gente que está sumamente delgada. Sorpresa, no. Esta forma de pobreza nutricional es menos visible que el hambre extrema, pero es igualmente dañina, en términos de salud pública. El concepto de normal y resultado se sabe para comprender la relación entre nutrición y desigualdad. Los entornos alimentarios incluyen la disponibilidad física de los alimentos, su precio, su publicidad, la información adicional disponible y las políticas regulatorias que influyen en el mercado. Vamos, en comunidades marginadas es frecuente encontrar mayor densidad de tiendas que ofrecen productos ultraprocesados y menor acceso a mercados con alimentos frescos, ¿no? La falta de infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución ofrecen el retail, limita la presencia de opciones saludables en muchos de los casos que vemos. Además, la publicidad dirigida a la población infantil promueve patrones de consumo poco saludables desde edades tempranas. La FAO y la OMS han enfatizado que la transformación de los sistemas alimentarios es indispensable para combatir la nutrición. ¿Qué implica esto? Políticas fiscales como impuestos a bebidas azucaradas, que de repente creemos que esa es la solución y a veces no lo es. No, un etiquetado frontal claro que la mayoría de las vemos etiquetado. Tiene 5 sellos. Uy, qué miedo, pero qué rico. ¿No? Y lo hacemos porque viva México, ¿no? Regulación obviamente de publicidad, incentivos a la agricultura local y fortalecimiento de cadena de suministro sostenible. Sin intervenciones estructurales, la educación nutricional aislada tiene un impacto limitadísimo. No se puede responsabilizar individualmente
a las personas cuando el entorno facilita sistemáticamente lecciones poco saludables. De ahí la importancia que nosotros hablemos también de una educación nutricional hacia toda la población. Entonces, la pobreza nutricional no afecta a todos los igual. Niños y niños, comunidades indígenas, población rural y personas con discapacidad, enfermedades adicionales que pueden acceder a una alimentación adecuada. En el caso de las personas con discapacidad, que es lo que nos atañe, las limitaciones pueden incluir menor participación laboral, mayor dependencia económica, costos adicionales asociados a tratamientos médicos, dispositivos de apoyo y barreras físicas para acceder a mercados o tratar alimentos. Estas condiciones crean riesgos de inseguridad alimentaria y racismo. La malnutrición puede dar la posibilidad de desarrollar ciertas discapacidades, especialmente en edades tempranas, deficiencias de micronutrientes, desnutrición crónica y bajo peso al nacer, que se asocian obviamente con la en el desarrollo físico y cognitivo. Esta relación de discapacidad y pobreza nutricional son las necesidades políticas integrales. Este es el enfoque de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los estados deben adoptar medidas específicas para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a de salud, de alimentación, de nutrición, servicios educativos. Voy a dar una anécdota rápida que estábamos hablando una vez un grupo de personas justamente sobre la malnutrición de niños y cómo la discapacidad se presenta. Estábamos hablando sobre escorbuto, sobre malaria, sobre muchísimas enfermedades, ¿no? Y en una ocasión nos contaba justamente un especialista en nutrición clínica, a quien le mandamos saludo, Uriel Furlong, decía, llega el niño, trae X cuadro, no vamos a entrar tampoco a dar tanta la historia clínica, y el hospital en el que trabaja decide darle un apoyo no económico, pero sí en especie, para poder perpetuar obviamente un estado de salud o prolongarlo lo más posible, para que pudiera salir de la enfermedad que cursaba, ¿no? El ciclo natural de la enfermedad obviamente ya lo había deteriorado, ya había generado una discapacidad, pero si se le daba cierta cantidad de proteína, pues bueno, iba a poder generar un desarrollo pues paulatino y sostenido. Cuando estábamos hablando de ello, nos comentaba, lo más lógico es que lo que yo te mando para el niño se lo des. Este niño venía de una comunidad al sur del estado donde radico, que es Nuevo León, y el sur del estado justamente es una de las poblaciones más marginadas. Entonces, al momento en el cual van y le hacen una visita natural que tenían por intriga, le preguntan a la mamá por qué seguía en el estado de deterioro. Y en parte eso de lo que mi mamá eran 7 hijos. Entonces, es importante también que esto es real. Es importante también que nosotros comprendamos que no solo es darle a la paciente, al paciente, a los pacientes o a la población en general educación, nutrición, sino también saber cuáles son las necesidades específicas y sobre ello justamente hacer una dieta, si lo queremos llamar así, basada en las necesidades y obviamente también en los ingresos económicos de las personas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible integra la nutrición como eje transversal en varios objetivos de desarrollo sostenible, que ya los hablamos con anterioridad. La articulación entre estos objetivos refleja que la nutrición no puede abordarse de manera aislada, requiere políticas interseccionales que integren agricultura, economía, educación, salud y protección social. La justicia nutricional implica que todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica o discapacidad, tengan la misma oportunidad real de acceder a alimentos saludables. Sin embargo, eh, aquí lo que pasa es que el avance hacia estas metas se enfrenta a desafíos significativos, incluyendo crisis económica, conflictos armados, cambio climático y una disrupción en cadenas de suministro. Estas variables obviamente pueden agravar la inseguridad alimentaria y ampliar brechas existentes. Por ello, el enfoque de derechos humanos resulta indispensable. Obliga a priorizar a las poblaciones más vulnerables y a garantizar que las políticas públicas no generen retrocesos en la protección de los derechos a la alimentación. Las inequidades alimentarias y la pobreza nutricional son expresiones tangibles de desigualdad estructural.
No se trata únicamente de falta de alimentos, sino de sistemas que privilegian intereses económicos por encima de la salud pública. La coexistencia de la desnutrición y obesidad evidencia fallas profundas en los entornos alimentarios contemporáneos y específicamente en las personas con discapacidad. Acuerdo de la nutrición para personas con discapacidad como determinante social implica reconocer que las soluciones deben ser estructurales, inclusivas y basadas en derechos humanos con perspectiva de igualdad y no discriminación. Solo así será posible avanzar hacia sistemas alimentarios que promuevan salud, equidad y sostenibilidad. Reconocer la nutrición como derecho humano y determinante social de la salud obliga a incorporar un enfoque inclusivo, entonces, que considere las realidades específicas de las personas con discapacidad. Históricamente, las políticas alimentarias han sido diseñadas con un modelo homogéneo que presupone condiciones funcionales estándar, autonomía plena para la adquisición y preparación de alimentos y acceso equitativo a información y servicios de salud, que la realidad es otra, corazón. Este enfoque ha invisibilizado las barreras adicionales que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación. Integrar la perspectiva de discapacidad no es un añadido opcional, es una exigencia jurídica derivada a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y un imperativo ético en la construcción de sistemas alimentarios equitativos. Las personas con discapacidad pueden presentar vulnerabilidades nutricionales específicas derivadas tanto de condiciones clínicas como de determinantes sociales. Por ejemplo, algunas discapacidades físicas pueden limitar la capacidad para preparar alimentos de forma independiente. Ciertas condiciones neurodivergentes pueden afectar la deglución o el metabolismo. Y algunas discapacidades, en específico no vamos a hablar de una, ¿no? Pero pueden requerir apoyos adicionales para comprender información nutricional. Reducir el análisis o factor clínico sería insuficiente. La mayor parte del riesgo nutricional asociado a discapacidad proviene de barreras estructurales. Menos acceso a empleo, ingresos reducidos, dependencia económica, institucionalización, transporte inaccesible, perdón, falta de mercados cercanos y ausencia de información en formato accesible en su desnutrición. Estas barreras limitan la posibilidad de elegir alimentos saludables y sostenibles. Existe una barrera bidireccional entre esto que estamos hablando, discapacidad y malnutrición. La desnutrición en edades tempranas incrementar las posibilidades de capacidades físicas o cognitivas. Puedo repetir tantas veces para que nos lo llevemos nosotros y pensemos que estamos haciendo. Mientras que vivir con discapacidad aumenta la exposición a inseguridad alimentaria. Esta intersección fuerza la necesidad de intervenciones tempranas, integrales y basadas en derecho. El artículo 9 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de garantizar accesibilidad en todos los ámbitos, incluyendo servicios, información y entornos físicos. En materia de nutrición, esto implica que los programas de apoyo alimentario para las personas con discapacidad, los servicios de salud preventiva y las campañas de educación nutricional deben diseñarse bajo los principios de accesibilidad, que incluye, por poner un ejemplo, información nutricional en formatos accesibles, lectura fácil, lengua de señas, braille, formatos digitales comprensibles con lectores de pantalla, y esto no existe en México. Infraestructura física accesible en centros de distribución de alimentos. Ajustes razonables en programas de asistencia alimentaria para personas con necesidades específicas, y ese término todavía lo encontramos en la legislación, pero es ajuste razonable en programas de asistencia alimentaria para personas con discapacidad. Y capacitación del personal de salud en atención inclusiva. La accesibilidad no debe entenderse entonces como una medida extraordinaria, sino como un estándar mínimo. Sin ajustes razonables, los programas de seguridad alimentaria pueden reproducir exclusión, incluso cuando buscan reducir desigualdades. La transformación de los sistemas alimentarios constituye uno de los principales desafíos contemporáneos. La FAO ha señalado reiteradamente que los sistemas actuales no solo generan desigualdad, sino que contribuyen significativamente al cambio y la desintegración y la degradación ambiental. La transición hacia sistemas sostenibles debe integrar la perspectiva de inclusión.
Un sistema alimentario inclusivo reconoce la diversidad funcional como parte de la población y diseña entornos que permiten la participación activa de las personas con discapacidad en producción, distribución y consumo de alimentos, justo como lo hacen las grandes empresas de ultraprocesados. Esto incluye oportunidades laborales en agricultura sostenible, cooperativas locales accesibles y cadenas de suministros que no excluyan por barreras físicas o actitudinales. Sostenibilidad no puede desligarse de justicia social. Un sistema que produce alimentos de manera ambiental responde y es responsable, pero no es excluyente a ciertos grupos que incumplen los principios del desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030. La Convención establece en su artículo 4.3 que las personas con discapacidad deben de participar activamente en la elaboración y monitoreo de políticas que las afecten. Bueno, en el ámbito de la nutrición, esto implica incluir a organizaciones de personas con discapacidad en el diseño de programas alimentarios, estrategias de prevención de obesidad, regulación de etiquetado y políticas agrícolas. La participación no debe limitarse a consultas simbólicas, debe ser significativa, informada y obviamente vinculante. Las experiencias vividas de las personas con discapacidad aporta conocimiento indispensable para identificar barreras invisibles en los sistemas alimentarios. Entonces, una gobernanza inclusiva es la legitimidad de las políticas públicas de manera sostenible. Las decisiones se toman sin considerar las diversidades funcionales. Es probable que surjan decisiones que perpetúen inequidades. La integración entonces de la discapacidad y la nutrición dentro del marco de los derechos humanos conduce a un concepto más amplio, la justicia nutricional. Este enfoque reconoce que no basta garantizar calorías suficientes, es necesario asegurar propiamente el acceso equitativo a alimentos nutritivos culturalmente adecuados y sostenible para todas las personas. La justicia nutricional exige abordar desigualdades estructurales, regular prácticas de mercado que afecten negativamente la salud pública y garantizar que ningún grupo quede excluido por barreras físicas, económicas o sociales. También implica, obviamente, reconocer la dignidad inherente en cada persona y su derecho a decidir sobre la alimentación dentro de un entorno que haga posible esa elección. En este sentido, la nutrición se convierte en una especie de convergencia entre ética, política pública y derechos humanos. No es simplemente un componente de salud, sino es una expresión concreta del compromiso social con la equidad. Integrar la perspectiva de discapacidad en las políticas nutricionales no es un gesto complementario, sino un requisito fundamental para cumplir con obligaciones internacionales y avanzar hacia los sistemas alimentarios verdaderamente inclusivos. Las barreras que limitan el acceso a alimentos adecuados no son inevitables, son el resultado de decisiones estructurales que pueden transformarse mediante políticas públicas basadas en derechos, accesibilidad y participación. La nutrición inclusiva, entonces, representa un paso decisivo hacia la construcción de sociedades donde la dignidad no dependa de la condición socioeconómica ni de la diversidad funcional. Reconocer esta intersección, obviamente, va a fortalecer la comprensión de la implicación del derecho humano de determinar la sociedad hacia la igualdad de condiciones. La nutrición, entonces, se centra tradicionalmente en un componente de metabolismo y la intervención de alimentos y la enfermedades, perdón. Aquí hay una reflexión mucho más amplia que se analiza desde el enfoque de los derechos humanos y determinantes sociales de la salud. No se trata únicamente de ingerir nutrientes suficientes para mantener funciones fisiológicas, que obviamente eso es bueno, ¿no? Sino propiamente de garantizar condiciones estructurales que permitan a todas las personas extremadamente su derecho a una alimentación adecuada, según, realmente pertinente, inocua y sostenible. Este marco, la nutrición deja de ser una solución individual para convertirse en una responsabilidad colectiva y crítica. A lo largo del desarrollo del tema, hemos evidenciado que el desarrollo y el derecho a la alimentación adecuada no es una aspiración abstracta, sino es una obligación reconocida en instrumentos internacionales y reforzada en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Sin embargo, la persistencia de desigualdades socioeconómicas, la inseguridad alimentaria y la pobreza nutricional demuestran que el reconocimiento normativo no siempre se traduce en garantía efectiva. Esta brecha entre norma y realidad revela que la malnutrición en cualquiera de sus formas, desnutrición, deficiencias de micronutrientes, sobrepeso u obesidad, no pueden comprenderse únicamente como un fenómeno biológico, sino como la manifestación tangible de inequidades estructurales.
La nutrición no opera como un determinante social de la salud, porque está profundamente condicionada por factores económicos, educativos, ambientales y culturales. El ingreso determina la capacidad de elección alimentaria. La educación influye en la comprensión de la información nutricional. El entorno urbano o rural condiciona la disponibilidad de alimentos frescos. Y las políticas agrícolas moldean la oferta del mercado. En este sentido, hablar de nutrición implica analizar la distribución de los recursos y los modelos de desarrollo. Las sociedades que permiten la coexistencia y seguridad alimentarias con abundancia de alimentos ultraprocesados, obviamente va a reflejar estas fallas estructurales en sus sistemas alimentarios y en sus marcos regulatorios. La inclusión de la perspectiva de discapacidad profundiza esta comprensión. Ojo acá, las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales a las que nosotros tenemos. ¿Cuáles? Físicas, comunicacionales, económicas y actitudinales. De nosotros hacia ellos, no de ellos hacia nosotros, que pueden limitar el acceso efectivo a alimentos adecuados y el derecho de salud nutricional. Estas barreras propiamente no derivan de la condición funcional en sí mismas, sino del entorno que no ha sido diseñado bajo los principios de accesibilidad universal. Por lo tanto, la exclusión nutricional de este grupo poblacional no es un accidente inevitable, sino el resultado de acciones estructurales que pueden y deben transformarse a todas luces. La intención no solo de las personas con discapacidad, la distribución económica, la obligación de garantizar los planes de participación en la formulación de la política de importante valor. Aplicado al ámbito alimentario, esto significa que los programas de asistencia, las estrategias de prevención de enfermedades y las campañas educativas deben diseñarse considerando la diversidad funcional desde el inicio, una adaptación posterior. La participación significativa de las personas con discapacidad en la gobernanza alimentaria fortalece la legitimidad de las políticas y reduce el riesgo de exclusión inadvertida. Asimismo, la transformación hacia sistemas alimentarios sostenibles constituye un eje ineludible. La producción y la distribución de alimentos no solo van a impactar a la salud individual, sino también a la salud planetaria. Los modelos actuales caracterizados por industrialización intensiva y alta dependencia de alimentos ultraprocesados constituyen el deterioro ambiental y la transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas no transmisibles. La sostenibilidad ambiental y la justicia social no son dimensiones separadas. Un sistema alimentario que degrada ecosistemas compromete el derecho a la alimentación que generaciones futuras van a sufrir, mientras que uno que excluye a la población vulnerable va a seguir perdiendo la desigualdad. La emergencia entre sostenibilidad, derechos humanos y discapacidad ni conceptualiza la justicia nutricional como un horizonte normativo que sí debemos de llegar. La justicia nutricional implica reconocer que todas las personas, independientemente de su condición socioeconómico funcional, tienen derecho a participar en sistemas alimentarios que promuevan salud, equidad y sostenibilidad. No basta con asegurar las probabilidades salariales. Es necesario garantizar la calidad nutricional, accesibilidad física y económica, y conocer cómo recibir de decisiones de los nutrientes sociales y pues sobre estas palabras X porque tienes discapacidad, porque si sucede, si te la antojo y toda la vida pido y yo que quiero llegar como esto, no lo vas a privar. ¿Qué privar nosotros? Estamos justamente generando esta segregación en la participación en la toma de decisiones y sobre todo no estamos generando conocimiento científico hacia esa persona. La nutrición se vincula directamente al cuidado humano. La identidad es un acto cotidiano, pero también es un acto profundamente íntimo. Las decisiones estructurales que determinan qué alimentos están disponibles, a qué precio y bajo qué condiciones reflejan prioridades sociales. Cuando ciertos grupos quedan sistemáticamente excluidos del acceso a la alimentación saludable, se vulnera no solo su salud, sino su condición de sujetos de derecho. La evidencia demuestra que las políticas públicas pueden modificar entornos alimentarios y reducir desigualdades. Regulaciones sobre el etiquetado frontal, impuestos a subsidios de productos frescos, programas de alimentación escolar y estrategias de agricultura sostenible han mostrado efectos positivos en distintos supuestos. Sin embargo, las intervenciones deben
estrategia sectorial y de su fundamentación en un enfoque de derechos humanos. La fragmentación institucional limita el impacto de las acciones sentadas para ello. La gobernanza tiene que requiere decisiones de salud, agricultura, desarrollo social, educación y medio ambiente. En el ámbito clínico, el reconocimiento de la nutrición como derecho humano transforma la práctica profesional y estos somos profesionales de la salud. La profesional, con la presión integral de la persona con discapacidad, no puede prescribirse como una prescripción de equilibrio, sino que debe integrar análisis de contextos, redes estructurales y determinantes sociales. La práctica clínica adquiere así una dimensión ética amplificada, acompaña a las personas en su proceso de salud. Obviamente, esto implica también abogar en entornos para que haga posible la adherencia a las recomendaciones nutricionales. No puedo asegurar una correcta adhesión al tratamiento si el paciente no comprende cuál es el mal que quiere erradicar y por qué le sucedió. Entonces, esto obviamente va a generar un despertar hacia todos nosotros. La pobreza nutricional, entendida como la imposibilidad de acceder de manera sostenida a alimentos nutritivos y culturalmente apropiados, constituye una expresión concreta de la exclusión social. Combatirla requiere políticas públicas redistributivas, fortalecimiento de redes de protección social y regulación de mercados que priorizan la rentabilidad sobre salud pública. La inclusión de nutrición no es solamente una estrategia de sanitaria, sino una medida de desarrollo humano y estabilidad social. Finalmente, ya casi para terminar, la integración de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el análisis de la nutrición permiten comprender su carácter transversal. La erradicación del hambre, la reducción de desigualdades, la promoción de salud y bienestar, la acción climática y la producción responsable están interconectadas. La nutrición se sitúa como el centro de desarrollo de objetivos, como indicador y motor de desarrollo sostenible. En síntesis, señoras y señores, la nutrición como derecho humano y determinante social de la salud exige una transformación estructural que articule equidad, inclusión y sostenibilidad. De ahí que nosotros estemos hablando hoy de ello, ¿no? Garantizar el acceso universal a una alimentación adecuada implica superar modelos asistencialistas y avanzar hacia políticas basadas en justicia social. La inclusión de personas con discapacidad no es un componente accesorio, sino un criterio fundamental para evaluar la legitimidad de los sistemas alimentarios. La construcción de sociedades más accesibles, saludables y equitativas depende de reconocer que la alimentación es un pilar de la dignidad humana. Asegurarla de manera inclusiva y sostenible constituye una responsabilidad ética compartida y un compromiso jurídico ineludible. Solo mediante la integración coherente de derechos humanos, determinantes sociales y participación inclusiva, será posible avanzar hacia un modelo de justicia nutricional que garantice bienestar presente y futuro para todas las personas. Señores y señores, para mí ha sido un gusto volver a estar con ustedes el día de hoy. Te recuerdo que vamos a estar todos los martes hablando justamente sobre la salud de las personas con discapacidad. Todo lo que estamos hablando el día de hoy, si tienes nuestras redes sociales, te invito por favor a que participes con nosotros interactuando en este amigo, reclamando los videos que se quedan con nosotros. Cualquier cosa que te llame la atención, estamos aquí para apoyarte y te recordamos dos cosas sumamente importantes. La primera, están por comenzar nuestros cursos. En febrero, desafortunadamente, no alcanzamos el límite para que nosotros pudiéramos aperturar este curso. Pero en marzo esperamos contar con tu valiosa asistencia para poder nosotros tomar el curso. Iniciando en un curso básico, ojalá puedas estar con nosotros. Y la segunda cosa, en estos meses, pues bueno, vamos a estar abordando temas nutricionales en cuestión de alimentación para personas con discapacidad. Si existe algún tema o algo que a ti te gustaría abordarnos, obviamente desde la ciencia estamos para servirte dentro de todas nuestras redes sociales. Un anuncio parroquial ahí más que se me pasa, a su servidor en Nuevo León le han hecho la distinción para estar justamente participando en ciertos podcasts y en ciertas redes de algunas personas importantes. En nuestras redes sociales se va a estar compartiendo, el equipo de redes sociales que está con nosotros acompañando, pues bueno, va a estar haciéndonos la amable participación de estar subiendo todo lo que nos etiqueten. Si
llamar la atención, o hay algo también que gustaría que profundicemos en estos en vivos, lo podemos hacer. Me despido de ti agradeciéndote tu presencia y ojalá y podamos vernos el próximo martes con otro tema más. Muchas gracias.